Me llamo Alejandro Rivas, tengo 32 años, y no sé si alguna vez volveré a ver mi hogar, mi ciudad o siquiera a mis padres. Todo lo que puedo hacer ahora es contar lo que me llevó hasta aquí, hasta esta carretera que parece no tener fin, y espero que alguien, en algún lugar, pueda escuchar mi historia antes de que desaparezca completamente en este lugar, que ya no sé si pertenece a este mundo. Mi vida antes de todo esto era rutinaria, quizá demasiado normal para alguien que está a punto de encontrarse con lo inexplicable. Trabajo en ventas internacionales, viajo constantemente de ciudad en ciudad y mi existencia estaba medida por horarios, vuelos y reuniones. Antes de abordar esta carretera, estaba camino a un viaje de negocios, debía reunirme con un cliente en Ciudad Victoria, pero nunca llegué. Por más que intento recordar los detalles de aquel día, hay una especie de niebla que cubre los momentos previos a mi llegada a esta carretera. Salí de mi apartamento temprano en la mañana, aunque recuerdo que la luz que me rodeaba ya parecía más naranja que blanca. Tenía un café caliente en la mano, los auriculares puestos con música que, de alguna manera, sonaba más lenta de lo normal, como si alguien hubiera estirado cada nota hasta romperla. Al principio pensé que era mi cansancio, que tal vez había dormido mal la noche anterior, pero algo en el ambiente se sentía extraño, como si la realidad misma estuviera ligeramente desplazada. La carretera a la que entré no era desconocida para mí. Había pasado por rutas secundarias similares, pero esta era diferente. No estaba en los mapas de Google que suelo usar, no había señales claras ni indicadores de distancia, y aún así, de alguna manera, mi instinto me dijo que era el camino correcto. Quizá fue mi obsesión por llegar a tiempo, quizá una combinación de ansiedad y rutina, pero decidí tomarla sin mirar atrás. Mientras avanzaba, sentía que todo a mi alrededor estaba suspendido. El cielo estaba teñido de un naranja profundo, con el sol en un ángulo imposible, como si se hubiera quedado atrapado allí para siempre. No importaba cuánto manejara, la luz permanecía igual, y cada kilómetro recorría parecía acercarme a algo, aunque no sabía exactamente qué. La carretera se extendía interminable, flanqueada por árboles que proyectaban sombras extrañas, alargadas y casi humanas. El viento apenas se movía, y el motor de mi auto parecía más fuerte de lo normal, rugiendo de una manera que me obligaba a concentrarme solo en él. Durante ese primer tramo, intenté pensar en mi vida, en lo que había dejado atrás. Recordé mi familia, mis amigos, la rutina de mi oficina, y cada recuerdo se sentía más lejano, como si alguien los estuviera desvaneciendo mientras yo conducía. La sensación de aislamiento se hacía más intensa a cada minuto. Y sin embargo, algo dentro de mí insistía en seguir adelante, en no detenerme, en ignorar el temor que comenzaba a crecer lentamente en mi pecho. Puedo decir con certeza que ese fue el momento exacto en que todo cambió. No fue un evento dramático, no hubo luces brillantes ni sonidos extraños, solo la quietud y la sensación de que mi mundo se había desacoplado de la realidad. La carretera estaba vacía, pero a la vez sentía que alguien, o algo, me observaba desde los márgenes. Tal vez eran sombras, tal vez era mi mente jugando conmigo, pero no podía quitarme la sensación de que cada árbol, cada arbusto, cada piedra que bordeaba la carretera, me miraba, me juzgaba. Como si estuviera entrando a un territorio donde no era bienvenido. Recuerdo claramente los pensamientos que me asaltaban mientras manejaba. Esto es absurdo, no hay forma de que sea real, estoy cansado, estoy estresado, debo concentrarme en llegar. Pero al mismo tiempo, un hilo de inquietud me decía que no debía subestimar lo que estaba pasando. Cada sonido del motor, cada crujido del auto, parecía amplificado, resonando en un espacio vacío que no debía existir. Nunca había sentido algo tan opresivo en mi vida cotidiana, y al mismo tiempo, nunca había estado tan despierto. Cada sentido parecía exagerado, el aroma del café que ya estaba frío, la sensación del volante bajo mis manos, el brillo naranja que bañaba todo, incluso mi propia respiración, que se escuchaba demasiado fuerte dentro del habitáculo. Y así comencé mi viaje por esta carretera,
sin saber que cada metro que avanzaba me alejaba de todo lo que conocía, y me acercaba a algo que no podía comprender, algo que jamás imaginé que existiría en este mundo. Hasta aquí llega la primera parte de mi historia, y lo que creía que sería un viaje de negocios normal, ya había empezado a transformarse en algo que cambiaría mi vida, para siempre. Nunca olvidaré la sensación de ese primer tramo en el que el cielo se mantenía naranja, como si el sol hubiera decidido quedarse suspendido ahí para observarme. Al principio intenté racionalizarlo, el cansancio, la luz del atardecer, la rutina que me había dejado exhausto. Pensé que probablemente era solo una ilusión óptica, un juego de mis sentidos cansados. Pero pronto comprendí que lo que estaba experimentando era mucho más profundo que cualquier agotamiento físico. Mientras avanzaba por la carretera, la línea amarilla que marcaba el centro parecía estirarse y encogerse de manera irregular, como si el asfalto mismo respirara bajo mis ruedas. Cada curva, cada recta interminable, se sentía diferente de la anterior, y aún así todo estaba extrañamente familiar, como si ya hubiera estado ahí antes, aunque era imposible. Intenté mirar mi reloj, esperando ver el paso del tiempo, pero los minutos se sentían eternos y, a la vez, estáticos. Podía escuchar cada tic del motor, cada respiración que escapaba de mi pecho, y sentía que incluso los sonidos más pequeños eran amplificados, resonando en un vacío que no debía existir. Al principio, la carretera estaba vacía. Ningún otro vehículo, ningún peatón, nada que sugiriera que había alguien más en este tramo de tierra y asfalto. Pero pronto empecé a notar detalles sutiles que me hicieron dudar de mi cordura. Sombras que parecían moverse fuera de lugar, ramas que crujían sin viento y una sensación persistente de que estaba siendo observado. Cada árbol, cada arbusto, cada roca que bordeaba la carretera parecía tener ojos invisibles fijos en mí, siguiendo cada movimiento de mi auto, cada parpadeo, cada respiración. Intenté concentrarme en la música que había dejado sonando en el auto, pero incluso eso comenzó a distorsionarse. Las notas parecían alargarse, retorcerse, como si el tiempo mismo hubiera decidido jugar con mi percepción. El café que había traído, que antes olía a un aroma normal y cotidiano, ahora tenía un olor extraño, amargo, casi metálico, como si el ambiente mismo hubiera impregnado mi bebida. Mi mano temblaba ligeramente sobre el volante y cada vez que miraba el retrovisor, tenía la sensación de que algo se movía detrás de mí, aunque no había absolutamente nada allí. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, un pueblo. A lo lejos, entre la bruma naranja que cubría la carretera, un pequeño conjunto de casas se destacaba en la penumbra. Al principio pensé que era un oasis de normalidad, un punto de referencia donde podría detenerme y respirar, quizá comprar algo o preguntar por direcciones. Pero algo en la forma en que las casas se alineaban, perfectas y silenciosas, me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí acercarme con cautela. La carretera parecía estirarse aún más a medida que me aproximaba al pueblo, y cada metro que avanzaba aumentaba mi ansiedad. No había señales de vida, ningún sonido de pasos, ni perros ladrando, ni siquiera el ruido de una ventana abriéndose. Todo estaba inquietantemente quieto. Cuando pasé frente a la primera casa, vi algo que no podía explicar. Dentro, figuras humanas se movían, aparentemente normales, realizando tareas cotidianas. Una mujer barría el piso, un hombre escribía en un cuaderno y un niño jugaba con un balón. Al principio me sentí aliviado, como si hubiera encontrado un refugio en medio de la carretera interminable. Pero mi alivio duró apenas unos segundos. Al intentar llamar la atención de uno de ellos, de repente todo cambió. La mujer que barría levantó la cabeza y sus ojos se tornaron completamente negros, huecos, como si se hubiera vaciado de su humanidad. Su rostro se deformó en una mueca grotesca que no podía pertenecer a un ser humano, y un chillido que no tenía origen físico retumbó en mi auto. El hombre dejó caer el cuaderno y su cuerpo se torció en ángulos imposibles antes de desaparecer, como si nunca hubiera estado allí. Sentí un pánico indescriptible y pisé el acelerador sin pensar, dejando atrás el pueblo que, minutos antes,
parecía seguro y normal. Pero mientras avanzaba, la sensación de ser observado se intensificó. Cada casa que pasaba parecía mirarme, incluso a través de paredes que no deberían permitirlo. Podía ver ojos rojos brillando en ventanas vacías, sombras moviéndose en patrones imposibles, como si toda la realidad estuviera deformándose ante mis ojos. El tiempo continuaba comportándose de manera absurda. La luz naranja persistía, el cielo nunca caía en la oscuridad ni avanzaba hacia la noche, y cada kilómetro recorría parecía repetirse en un bucle interminable. Intenté girar, tomar otra ruta, pero todas las salidas que veía conducían de nuevo a la misma carretera. Era como si estuviera atrapado en un laberinto donde la única salida era seguir avanzando, aunque no supiera hacia dónde. Mientras conducía, intenté hablar en voz alta para mantenerme anclado a la realidad. Esto no es real, esto no puede ser real, solo debo seguir conduciendo, encontraré una salida. Pero incluso mis palabras sonaban extrañas, como si rebotaran en un espacio vacío y regresaran deformadas, arrastrando un eco que me helaba la sangre. Sentía que cada sombra que tocaba la periferia de mi visión me estudiaba, evaluaba cada reacción y esperaba el momento de atacarme o atraparme. Comencé a ver más pueblos, más casas, y cada uno era peor que el anterior. Al principio, la arquitectura parecía normal, ventanas rectas, puertas cerradas, calles limpias. Pero cuando me acercaba lo suficiente como para bajar del auto y mirar más de cerca, todo cambiaba. Las casas parecían hincharse y deformarse, la pintura se agrietaba de manera imposible, y los objetos dentro de ellas se movían solos, flotando, girando, haciendo que la lógica y la física parecieran haberse olvidado de ese lugar. Recuerdo una casa en particular, donde vi a un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa. Parecían realizar una acción cotidiana, pero todo estaba repetido, como si un ciclo invisible los obligara a repetir los mismos movimientos infinitamente. Al acercarme, una de las figuras levantó la cabeza y su rostro se retorció, mostrando dientes demasiado largos y ojos que no eran ojos, sino pozos oscuros que me absorbían la mirada. Grité y retrocedí hacia mi auto, sintiendo que la carretera misma temblaba bajo mis ruedas, como si estuviera viva y consciente de mi presencia. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado se volvió casi insoportable. No solo las figuras dentro de los pueblos me miraban, sino que sentía miradas desde las sombras de los árboles, desde los arbustos a los lados de la carretera, desde cada grieta del asfalto. Podía ver reflejos imposibles en los espejos del auto, ojos que no pertenecían a nadie, rostros que se deformaban y desaparecían cuando intentaba enfocarlos. La paranoia me consumía, pero no podía detenerme, sabía que si lo hacía, algo peor que el miedo mismo me alcanzaría. La gasolina, curiosamente, nunca parecía agotarse. Cada vez que miraba el medidor, seguía marcando lleno, aunque había conducido durante horas sin detenerme. Al principio lo encontré extraño, luego reconfortante, ahora, mientras el miedo crecía, me parecía una cruel broma, un recordatorio de que no habría escape fácil. La carretera seguía extendiéndose, los pueblos y casas deformándose cada vez más, y yo atrapado en un ciclo interminable donde cada segundo que pasaba parecía alargarse hacia el infinito. Una vez dentro de otro conjunto de casas, un grupo de niños jugaba en un patio. Al principio, parecían normales, saltando y corriendo. Pero cuando intenté interactuar con ellos, sus cuerpos se retorcieron de maneras imposibles, moviéndose con una fluidez antinatural que desafiaba cualquier sentido de la física. Sus risas se transformaron en gritos agudos que resonaron en toda la calle vacía, y me empujaron a correr de nuevo hacia el auto, con el corazón golpeando en mi pecho como si quisiera salir. A medida que continuaba avanzando, la carretera misma parecía transformarse bajo mis ruedas. El asfalto se ondulaba ligeramente, los árboles inclinados parecían formar pasillos que me dirigían hacia un destino desconocido, y el viento que antes era casi imperceptible ahora me azotaba con fuerza. Aunque ninguna brisa debería existir en ese lugar. Comencé a notar algo aún más perturbador, a veces, al mirar por los espejos del auto,
veía figuras que no estaban frente a mí, sino reflejadas detrás, como si el espacio mismo se doblara para mostrarme aquello que nunca debía ver. Intenté varias veces ignorarlo, concentrándome solo en la carretera y en seguir avanzando, pero los pueblos me rodeaban cada vez más frecuentemente. No era un viaje lineal, era como si la carretera me estuviera empujando hacia ellos. Y cada vez que me acercaba a una casa, algo dentro de mí me decía que no debería entrar, que debería mantenerme dentro del auto, protegido por el espacio reducido y seguro que ofrecía. Pero la curiosidad y la necesidad de entender me dominaron y una y otra vez bajé del auto. Recuerdo un encuentro especialmente aterrador. Me acerqué a una casa que a primera vista parecía antigua, con madera gastada y ventanas sucias. Dentro, una familia cenaba. Cada gesto era perfectamente mecánico, desde levantar los cubiertos hasta mover la silla. Al principio pensé que todo era un extraño teatro, quizás una especie de espectáculo macabro. Pero cuando intenté hablarles, uno de los hombres giró su cabeza lentamente hacia mí y sus ojos, completamente negros y sin iris, me atravesaron. La piel de su rostro comenzó a arrugarse, como si la carne estuviera derritiéndose sobre sus huesos, y de repente, en un parpadeo, su forma humana desapareció y dejó una entidad demoníaca que me observaba con hambre y malevolencia. Pisando el acelerador, volví a mi auto. La carretera se alargaba sin fin, pero la sensación de peligro no disminuía. Cada pueblo que veía desde la distancia parecía más siniestro, y cada vez que decidía detenerme, la realidad dentro de ellos se deformaba de maneras imposibles. Lo que antes parecía una familia común, un niño jugando o una pareja en la ventana, ahora era una manifestación de algo que no debería existir. El miedo se convirtió en paranoia, y la paranoia en una sensación física de ser perseguido por algo invisible. Con el tiempo, empecé a notar un patrón. Las casas parecían cambiar de forma cuando me acercaba demasiado. Lo que antes era una casa normal, al segundo vistazo se convertía en un lugar imposible, con puertas que se extendían demasiado, ventanas torcidas y sombras que se movían dentro de ellas. Incluso podía sentir miradas atravesando las paredes, ojos rojos que me seguían desde habitaciones vacías y figuras que parecían flotar o deslizarse por los muros. Cada pueblo, cada casa, cada mirada, me recordaba que estaba atrapado en un lugar donde las reglas de la realidad no aplicaban. Intenté mantener la calma, racionalizar cada visión, cada deformación, pero el miedo comenzó a calar profundamente. Empecé a hablar conmigo mismo, a repetir frases para mantenerme anclado. Esto no es real, solo estoy cansado, es un sueño. Pero nada de eso funcionaba. Cada palabra parecía disiparse en el aire, sin efecto, y el silencio que la carretera imponía me hacía sentir más solo y vulnerable que nunca. La gasolina seguía llena, y eso me daba un falso sentido de seguridad. Podía avanzar kilómetros y kilómetros sin necesidad de detenerme, pero esa misma propiedad se convirtió en una tortura psicológica. No había escape. No había desvíos. Cada tramo de carretera me devolvía al mismo lugar, pero con pueblos y casas cada vez más distorsionadas. La sensación de loop se hizo constante, veía luces encenderse y apagarse, ventanas abrirse y cerrarse, figuras repetitivas y deformes, y yo atrapado, incapaz de huir. Mi mente comenzaba a fallar. Imaginaba movimientos donde no los había, escuchaba voces que se mezclaban con el viento y el motor, y sentía la presencia de algo que se movía con mi auto, invisible pero innegablemente real. Intenté gritar, pero mi voz parecía no existir en el espacio que me rodeaba. Intenté salir corriendo del auto, pero cada vez que lo hacía, la carretera se deformaba, obligándome a volver al asiento del conductor, como si fuera parte de un experimento macabro en el que yo era la víctima. A veces, mientras pasaba frente a una casa, veía reflejos imposibles, sombras humanas que se arrastraban por los muros, manos extendiéndose hacia mí desde ventanas cerradas y ojos rojos que me observaban fijamente. Cada encuentro era diferente, pero todos compartían la misma intención, recordarme que no pertenecía a ese lugar,
que nunca podría escapar y que la carretera me había atrapado en un ciclo donde el tiempo, el espacio y la realidad estaban corrompidos. Incluso los árboles y arbustos a los lados de la carretera comenzaron a mostrar comportamientos imposibles, ramas que se movían como tentáculos, hojas que se retorcían hacia mí, susurros que surgían de entre la maleza. Todo el entorno parecía estar vivo, consciente y hostil, y cada decisión que tomaba, bajar del auto, mirar una casa, girar en la carretera tenía consecuencias inmediatas, deformando lo que antes parecía estable. Recuerdo con horror el momento en que uno de los pueblos, que antes había parecido un refugio, se transformó por completo cuando decidí acercarme. Las calles se alargaron infinitamente, las casas se inclinaron y las figuras humanas se convirtieron en seres deformes, grotescos, con ojos brillantes y sonrisas imposibles. Sentí que todo estaba observando, que cada mirada, cada sombra, cada objeto en ese lugar me perseguía y evaluaba, como si estuviera jugando conmigo antes de devorarme. Ese fue el momento en que comprendí que bajar del auto era un error, que cada intento de interactuar con estos lugares solo intensificaba el peligro. Pero incluso con ese conocimiento, no podía detenerme. La necesidad de entender, de confirmar que aquello no era un sueño o una ilusión, me obligaba a acercarme una y otra vez. Y cada acercamiento revelaba algo más aterrador, figuras deformadas, ojos rojos, movimientos imposibles y la sensación constante de que algo dentro de cada casa, de cada pueblo, me estaba esperando. La paranoia se volvió insoportable. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía reflejos que no deberían estar ahí. Sombras que se desplazaban en ángulos imposibles. Rostros que aparecían en la carretera, en la nada, y desaparecían al instante. Cada pueblo parecía un espejo retorcido del anterior, un ciclo interminable de horror que se repetía con variaciones cada vez más grotescas. Nunca había sentido un miedo tan absoluto como el que me embargó aquella tarde que parecía no terminar nunca. Cada kilómetro que recorría por aquella carretera eterna se sentía más pesado, como si el mismo asfalto quisiera hundirme, atraparme para siempre. Los pueblos deformados, las casas imposibles, los ojos rojos que me acechaban detrás de ventanas inexistentes, todo se había intensificado hasta un punto que no podía ignorar. La luz naranja permanecía fija, y con ella, la sensación de que el tiempo mismo había dejado de existir. Conduciendo sin rumbo, sentía que los instintos más primitivos de supervivencia de mi cuerpo comenzaban a revelarse. Las manos sobre el volante estaban sudorosas, temblorosas, y cada pequeño sonido parecía resonar con violencia, el crujido de las llantas sobre el asfalto, los golpes de los espejos retrovisores con la brisa inexistente. Incluso los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos con un volumen insoportable. Decidí, por primera vez en lo que sentí que eran días infinitos, detener el auto junto a un pueblo que parecía diferente. Las casas estaban más cercanas entre sí, las luces en las ventanas brillaban de manera irregular, y una niebla naranja lo cubría todo como si filtrara la realidad, distorsionándola. Miré alrededor y vi que cada sombra se movía deliberadamente, como si esperara que yo bajara del auto. Podía sentir, sin necesidad de ver, que algo acechaba detrás de cada pared, cada árbol, cada arbusto. El miedo me empujó a tomar la decisión más absurda, bajar del auto. Sabía que era un error monumental, pero la necesidad de enfrentar aquello, de comprender qué sucedía, era más fuerte que mi propia supervivencia. Abrí la puerta lentamente, sintiendo la vibración del motor y el latido de mi pecho retumbar en mis oídos. La niebla me envolvió inmediatamente, y con cada paso que daba hacia una de las casas, el mundo se deformaba a mi alrededor. Lo que encontré dentro de esa primera casa fue algo que todavía no puedo describir con palabras normales. La familia que parecía estar cenando estaba allí, pero sus movimientos eran un bucle interminable, repitiéndose con perfección mecánica, y sus ojos brillaban con un rojo intenso. Al intentar hablarles, las figuras giraron hacia mí simultáneamente y sus rostros se deformaron en formas imposibles, bocas que se abrían más allá de lo humano,
Cuencas que se vaciaban y ojos que se multiplicaban como manchas rojas en la penumbra. Mi instinto gritó corre, y regresé al auto, jadeando y con las manos temblorosas sobre el volante. Mientras aceleraba para alejarme de ese pueblo, comencé a notar algo aún más aterrador: la carretera misma parecía reaccionar a mis movimientos. Las sombras se estiraban, los árboles inclinados parecían formar túneles que me dirigían hacia un destino que no quería alcanzar, y las casas que dejaba atrás no desaparecían, sino que se duplicaban, apareciendo más adelante como si la carretera se burlara de mi intento de huir. La paranoia me dominó por completo. Cada vez que miraba los espejos, veía figuras detrás de mí que no existían en la carretera. Sus ojos rojos me atravesaban y sentía que cada mirada me perforaba, evaluando mis reacciones, midiendo mi miedo, esperando el momento de atacarme. Incluso dentro del auto, no estaba a salvo. Las sombras se infiltraban en el espacio cerrado, los ruidos imposibles resonaban en cada superficie metálica, y sentía que los ojos invisibles me seguían a cada instante. Fue en ese momento cuando comprendí que no había salida. No podía escapar de esta carretera, no podía evadir los pueblos ni las casas deformadas, ni los seres que habitaban dentro de ellos. Cada kilómetro recorrido parecía acercarme más al final, aunque no sabía cuál sería ese final. La idea de detenerme, de estrellar el auto, cruzó por mi mente, y a pesar del terror que me consumía, la desesperación superó cualquier rastro de cordura. Decidí que la única manera de terminar con aquello era un acto definitivo. Aceleré hacia una de las casas más cercanas, con el corazón golpeando contra mi pecho y la respiración entrecortada. La estructura se alargó frente a mí como si supiera lo que iba a hacer, y la niebla naranja se densificó, envolviendo todo en un ambiente irreal, casi onírico. Pisé el acelerador a fondo y me dirigí hacia la pared de la casa, esperando, de alguna manera, terminar con esta pesadilla. El impacto fue inevitable. El metal del auto crujió, el vidrio estalló en 1000 fragmentos y el olor a quemado llenó el aire. La explosión que siguió iluminó todo el pueblo, y por un instante, pude ver todas las sombras y figuras deformes retrocediendo, como si la violencia del choque hubiera creado un vacío que ni siquiera ellas podían soportar. Luego, la oscuridad y el silencio absoluto. Lo último que recuerdo fue un calor intenso envolviendo mi cuerpo, una presión indescriptible que me empujaba contra el asiento y la sensación de que algo me observaba mientras desaparecía. No hubo más sonido, no hubo más luz. Solo un vacío absoluto que me tragó. Soy Ewan McGregor, trabajo en el departamento de tránsito de la ciudad donde se encontró el vehículo, y este auto no pertenece a nuestro país. Los registros indican que es de México, y hasta ahora no sabemos cómo llegó hasta aquí, a las afueras de Dundee, Escocia. El vehículo apareció abandonado, intacto en gran parte, aunque con daños propios de un choque. No había señales de su conductor, y ninguna explicación lógica podía dar cuenta de cómo había llegado hasta esa carretera tan lejana de su origen. Los mapas, los horarios, los sensores de tráfico. Nada lograba resolver el misterio. La carretera sigue allí, según nos han contado otros viajeros. Dicen que han visto la luz naranja que nunca cae, los pueblos vacíos que desde lejos parecen normales, y casas donde las figuras se repiten infinitamente, deformándose al intentar interactuar con quienes se acercan. Algunos la llaman la carretera maldita, otros el laberinto sin fin. Se desconoce el destino de Alejandro Rivas, el conductor original del vehículo. Para muchos, su historia es solo un susurro entre la bruma, un relato que advierte a cualquiera que se aventure por carreteras solitarias. Quien maneje por lugares así y vea un cielo que nunca cambia, una luz que nunca cae y pueblos que parecen demasiado perfectos. Debería huir. Nunca mirar atrás. Nunca detenerse. Porque si lo hacen, podrían encontrarse con él. Atrapado, para siempre. Chicos, con esto llegamos al final de este video. Quiero agradecerles todo su apoyo, ya somos más de 500 suscriptores, y eso significa muchísimo para mí. A pesar de algunos comentarios negativos, sé que a muchos les gustan mis videos, y eso se los agradezco de corazón. Lograr esta meta fue un gran paso para mí. No fue fácil, pero ya conseguimos el primer escalón. La siguiente meta serán los 1000 suscriptores, y seguiré subiendo videos diarios.
Puede que los shorts bajen un poco en cantidad, porque muchas veces los videos no son tan buenos y a algunos no les gustan, y subir solo historias de gente que vivió algo aterrador podría sentirse repetitivo. Por eso, algunos días puede que suba solo unos cuantos, pero el video largo del día siempre estará publicado. A veces me toma más tiempo hacer un video porque cada historia debe desarrollarse de manera cuidadosa, y además tengo un trabajo que me consume bastante tiempo, pero siempre habrá contenido. Si no es hoy, será la mañana del siguiente día, y estará ahí para ustedes. Espero que sigan apoyando a esta comunidad, que aunque pequeña, cada like, comentario y historia que compartan hace la diferencia. Hasta ahora han sido pocos, pero espero muy pronto que más de ustedes puedan comentar sobre sus experiencias y compartirlas con los demás, porque tal vez algunos hayan vivido cosas similares. Dicho esto, les pido que sigan en el canal, y para los que solo comentan por comentar, diciendo que no les gustan mis videos, recuerden que siempre tienen la opción de seguir adelante. No es obligatorio verlos, ni comentar si no quieren. Este es un canal de entretenimiento. Si no quieres ver los videos no pasa nada, solo sigue tu camino. Muchas gracias a todos por ser parte de esto.